Miguel Mena, compañero, buenos días. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Siempre te digo compañero, yo no sé cuántos años llevas jubilado, si es que se puede llamar jubilación lo que tú haces de la radio. A ver, uno nunca se acaba de ir del todo de una cosa que le gusta, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, estoy jubilado, felizmente jubilado, pero sigo manteniendo actividad relacionada con lo que nos gusta, ¿no? Con contar cosas, básicamente. Efectivamente. Y hoy vienes a Huesca a las 7 de la tarde en el casino, en el Salón Azul, para contarnos el qué. Pues para hablar de lo que está sonando de fondo, ¿no? De unos chicos de provincias que quisieron ser estrellas del rock, que alcanzaron rápidamente el estrellato y que disfrutaron de una época inolvidable y de unas vivencias como son las de crear un grupo de música desde una ciudad pequeña, como era la Huesca de los años 80, proyectarse a todo el país, ser felices con lo que más amaban y crear ser el primer grupo de rock en Aragón que grabó un disco de larga duración y tener muchas vivencias que contar y que yo creo que había que plasmar en un libro. ¿Por qué había que plasmarlos? A ver, Miguel. Perdona, Fran, no te he escuchado bien. ¿Que por qué había que plasmarlos? Disculpa. Te pregunto, Miguel, que por qué había que plasmar ese libro. ¿Era una deuda que el mundo de la cultura tenía con los mestizos? Bueno, no sé si el mundo de la cultura, no quiero ser tan pretencioso. Yo sí que tenía una deuda particular con Juanjo Javierre, que fue colaborador mío durante 12 años en el A Vivir Aragón, que hacíamos desde Zaragoza. Y yo sí que tenía esa deuda particular y aparte que el conocer su historia, sus vivencias, que yo también hay que recordar, yo era locutor de musicales en aquellos años 80, o sea que había asistido a ese nacimiento de los mestizos desde Zaragoza, pero luego sí que, claro, conocer más a Juanjo, toda su carrera, sus vivencias, dónde estaba entonces y dónde está ahora, pues yo creo que sí que esa deuda sí que la tenía personalmente. Juanjo Javierre y José Antonio Machuca, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ya, ¿no? Bueno, sí, hemos comido, buenas tardes, buenos días. Bueno, componentes de los mestizos. ¿Uno qué siente cuando Miguel Mena le dice voy a escribir el libro? Bueno, yo es que a Miguel yo lo conocimos que nos hacía entrevistas y tú normalmente en aquellos momentos había muchas radios y se hacían a lo mejor hacías 50 entrevistas en un fin de semana y de repente Miguel llegaba y se lo había leído, se lo había aprendido y te hacía las preguntas oportunas y te hacía pensar, ¿no? Entonces sabíamos que nos iba a hacer pensar, ¿no? Y recordar y que era una suerte que alguien que escribe tan bien contara nuestra historia, ¿no? ¿Cómo lo ves, Machuca? Sí, bueno, para nosotros resulta pues un honor que él escriba un libro sobre nuestra historia. Todo partió un poco de la idea de un editor que le apetecía, que le apetecía que contáramos nuestra película. Y contactamos con Miguel vía Juanjo porque pues ellos tienen relación. Estuvo de acuerdo y pues nosotros encantados, claro, encantados. Miguel, ¿cuánto tiempo para hacer este libro? Bueno, mira, el otro día miré por casualidad una foto que tengo con Juanjo en Casa Juan y en el casino también tenemos algunas fotos y la fecha es el 7 de julio del año pasado, fue el día que tuvimos la primera reunión, Juanjo se acordará, en el casino. Sí. Quedamos en el casino y luego estuvimos dando un paseo por algunos lugares emblemáticos de la historia de mestizos, pues esa la fachada del bar Casa Juan, el local de ensayo, bueno, diferentes puntos. Y el 7 de julio del 24 empecé a tomar notas, o sea, primero hablé con Juanjo y luego ya ha sido un proceso pues de algo más de un año en el que he ido hablando con todos y luego con personas también que aparecen en el libro relacionadas con aquella época. Sí, además es que hice una tournée y se hace rápido, pero sí que sitios es el casino, que es precisamente donde vamos a presentar el libro hoy. O sea que empezamos ahí y acabamos, acabamos, todavía no hemos acabado con este libro, pero lo presentamos. Es bonito, ¿no? Justo donde empezamos lo vamos a presentar. Exacto. Se cierra el círculo, efectivamente. Hoy es la presentación, la primera, pero bueno, quiero aprovechar para decir que el 1 de diciembre se presentará en Zaragoza, en el Paraninfo, y el 6 de diciembre lo presentaremos en la Feria del Libro Aragonés de Monzón. O sea que ya en los próximos días tenemos varias citas. Miguel, visto desde fuera, luego se lo preguntaré a ellos, pero ¿el mundo cultural de Huesca en la década de los 80 daba envidia al resto de la comunidad autónoma? Bueno, Huesca siempre en comparación con su tamaño, del tamaño de población, la verdad es que ha sido sorprendente las cosas que han salido de allí, ¿no?
no solo grupos, sino artistas de todo tipo y bueno, y cosas tan emblemáticas como fue el Festival Periferias. Yo quiero recordar que Huesca tenía, a mediados de los 80, tenía 42.000 habitantes. O sea, estamos hablando de una ciudad, pues en términos muy pequeña, ¿no? Y yo quiero recalcar otra vez, el libro empieza contando una anécdota. En la primavera del 86, el Ayuntamiento de Zaragoza, que era una ciudad ya de casi 600.000, estaba rozando los 600.000 entonces, buscaba, casi voy a decir desesperadamente, un grupo aragonés que representase un poco al país, que sonase en toda España, para que me entendáis. Y hizo una cosa, entonces el Ayuntamiento de Zaragoza, un poco insólita, vista 40 años después. Alquiló una sala de conciertos de Madrid, una sala que además me acuerdo que pertenecía a Miguel Ríos, alquiló esa sala de conciertos para que actuase allí un grupo de Zaragoza, llevó a un artista para que hiciese decorados, un modisto local los vistió de lo más moderno, fletó un autobús con medios de comunicación y contactó con todas las discográficas y con los medios de comunicación de Madrid para ver si de alguna manera se conseguía por fin que es un contrato discográfico. Y mientras eso pasaba, que no pasó nada, por cierto, o sea, no salió, tristemente, el grupo era bueno, pero no consiguieron un contrato, y a las 10 días o 2 semanas, ¡zas!, aparece el disco de Mestizos, ¿no? Fue como sorprendente, desde lo que se llama el sorpaso, que dicen, ¿no?, un adelantamiento sorprendente, pues vino desde Huesca, ¿no?, cuando Zaragoza lo ansiaba y no lo conseguía. Y teníamos 10 años menos que ese grupo. Que sí, y luego, para situar a nuestros oyentes también un poco, que piensen que publicaron un disco de ámbito de difusión nacional un año antes de grupos como Héroes del Silencio, por ejemplo. Se adelantaron más de un año a Héroes del Silencio. Un año para el primer maxi de Héroes del Silencio, pero casi 2 a lo que fue el primer LP. Realmente a mí me parece muy bien la forma en la que empieza el libro, porque comprendes un poco la situación que teníamos nosotros en esa época, que éramos unos críos o unos chavales que teníamos 15, 16, y que un poco funcionábamos al margen de todo por nuestro rollo, no estábamos fijándonos en gente de Zaragoza tal. Realmente yo creo que no hemos sido conscientes de que esa operación más oficial en Zaragoza se había producido. Sí, yo sí que me acuerdo de la verdad no lo recordaba al menos, pero sí está claro que nosotros íbamos a nuestro rollo, teníamos nuestra película, éramos unos críos y por aburrimiento, por lo que fuera, teníamos el foco puesto claramente en tener un grupo, en hacer música. Y, bueno. Es que entonces había un lema que era do yourself, hazlo tú mismo. Si tú tienes algo que decir, hazlo, que es un lema de los punks. Y nosotros eso lo llevamos a rajatabla. Sí, o sea, no esperamos a nada ni a nadie. Teníamos mucha prisa. Y yo creo que es algo que es aconsejable a cualquier joven. ¿Quieres hacerlo? Pues hazlo. Ya está. Y te saldrá bien, mal o regular, pero hazlo. Si lo haces, vas a quedarte contento siempre. Pero hacerlo sin presión, ¿no? Bueno, presión la única, las propias ganas de que tu jugada te salga bien, funcione y poder trascender a lo que veías aquí, pues que a lo mejor te aburría, ¿no? O simplemente te apetecía pertenecer a un mundo que tú veías en los conciertos o en el Hayalay y dices, joder, claro, yo quiero ser como esta gente, moverme con ellos, relacionarme con ellos y ser así y ya está. Entonces, para eso tengo que hablar con uno, con otro, pues lo hacíamos. Nosotros nos queríamos a lo del Hayalay. Entonces, yo me acuerdo de ir contigo, que teníamos, y mi hermano, que aún tenía un año menos, a ver a Alaska. Y eso nos alucinó. O sea, y es que el Hayalay es un sitio muy importante. Para mí es una especie de templo. Me da mucha pena que esté cerrado, porque a mí me ha aportado muchísimo en la vida o sea, nos cambió la vida. Y me imagino que ahora ese espectáculo, a mí me pareció que era como unos extraterrestres aterrizando en Huesca. Sí, en el Hayalay era donde aprendíamos todo, ¿no? Todo lo relacionado con este mundo. Es lo que veíamos, escuchamos Radio 3 y el fin de semana al Hayalay. Hubiera lo que hubiese lo que hubiese. Nos daba igual Alaska o... Que por cierto también se está cerrando un poco un círculo, porque tú has estado hablando con Ordovás, Radio 3, que era el diario Pop, era Jesús Ordovás y Diego Manrique, y Diego Manrique reseñó el libro hoy en su Facebook y Ordovás lo ha hecho ya, porque Ordovás también... Ordovás en el Facebook, sí, el día que dárselo, sí, ya lo puse esa misma noche. Que sí, son gente para nosotros también referentes, ¿no? Y para nosotros y para la inmensa mayoría de los críticos y periodistas en España. Lo acaba de reseñar Diego en Facebook.
Pues ahora sigo hablando con ellos. Voy a despedir a Miguel porque Miguel tiene que venir desde Zaragoza. Recordamos, la cita se presenta hoy el libro en el Casino de Huesca a las 7 de la tarde. Miguel, la pregunta es, ¿hay más cosas que no has publicado de las que has publicado? ¿Hay que hacer una cara B de la historia de los mestizos o no? No, yo creo que el libro recoge la cara A, la B, la C, la D, porque el libro, sí, además el libro quiero decir que es para todos los públicos, ¿eh? No necesariamente tiene que ser, yo era fan de los mestizos, pues fantástico, te va a gustar, pero el libro pone la historia de mestizos en el contexto del momento de aquella época de los años 80. O sea, yo incluso, permitidme que diga que hablo de mí también en el libro. Yo cuento mis experiencias como locutor de musicales, cuento lo que eran las radio FM, las FMs en aquel momento, lo que supusieron para la difusión de la música. Hablo de cómo era Huesca, claro, manejando mucha documentación, mucha hemeroteca de las cosas que preocupaban en Huesca, de las que se hablaba en Huesca, lo que pasaba en Huesca en ese tiempo, hablo de todo el contexto histórico de Huesca, de Aragón, de España, de todo, ¿no? O sea, no solo del rock and roll, ahí está el fondo de la sociedad que teníamos entonces, de un paro desbocado, de terrorismo, cada 2 por 3 teníamos atentados de ETA, de las drogas, del SIDA, todo eso fueron los años 80 y también fueron el colorido de la movida, de los grupos de rock, de la alegría, de la euforia. O sea, fue esa mezcla está en el libro, está todo eso. O sea, hemos procurado poner el contexto histórico mientras además estos chavalicos de provincias, como decían ellos, pues nos van contando su vida con anécdotas muy divertidas y también muy emotivas. Las personas que han leído hasta el momento el libro me dicen, es muy emotivo y es muy divertido, encuentran ambas facetas y eso a mí me hace muy feliz. Pues el libro es Los chicos de provincia somos así, se presenta hoy a las 7 de la tarde en el Salón Azul del Casino de Huesca, contará con la presencia de su autor, con Miguel Mena, al que le agradecemos muchísimo. Bueno, siempre que lo llamamos para la radio se pone, no tiene ningún problema, pero bueno. Y con la actuación de copiloto, que se enrolla muy bien. Vale, pues también con la canción de copiloto, que también pasó en verano aquí a contarnos esa historia de las canciones que nuestros nietos deberían conocer, pues también estará. Pues Miguel, te vemos esta tarde, gracias. Gracias, Fran, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y nos quedamos con Juanjo y con José Antonio Machuca, con Juanjo Javierre. No sé cómo decirlo, con todo lo que nos ha contado Miguel, con este panorama que refleja el libro, con vuestra trayectoria, ya sé que os lo habrán preguntado más de 1 millón de veces, pero pienso en las generaciones que a lo mejor no os han conocido. ¿La ciudad de Huesca os hizo justicia? No sé, yo sigo viviendo aquí, o sea que Sí, bueno. digo yo que sí. Sí. Sí, aquí siempre hemos estado a gusto. Aquí yo vivo fuera, pero cuando vengo aquí, pues sí, siempre. Hombre, también nos hicieron mucho caso en Zaragoza, ¿eh? O sea, el hecho no es... Estábamos hablando de que Huesca era muy moderna. Zaragoza también perdió mucho luego en los 90, pero porque en los 80 era un sitio muy interesante, ¿eh? Huesca daba un poco para lo que daba, ¿no? Pero aquí siempre se nos trató bien. En Zaragoza se amplificó porque Zaragoza hay más público, había más salas, hemos tocado también mucho ahí. En Barcelona también. Pero en general en todos los sitios. En Galicia, sí. donde quizás se nos llevaba peor era Madrid, porque Madrid se era nos hizo un poco más duro, sí. Claro, no porque Madrid... tuvimos especial suerte en los conciertos que hicimos ahí, pero también hicimos unos cuantos. Un montón, sí. Pero, por ejemplo, en Galicia hemos estado un montón de veces. Estuvimos en Cataluña, sí. No, pero vamos, no. Huesca es que tiene el tamaño que tiene. No puedes esperar... No es Bilbao, no, yo qué sé, no es Sevilla, no es Valencia, es más pequeño. Aquí siempre hemos estado muy bien conectados, digamos, y nosotros cuando hicimos el grupo en esos años, pues había un pequeño ecosistema de chavales músicos como nosotros en el que todos hablábamos, todos nos veíamos y tal. Unos hacían una música de un tipo, otros hacían música de otro tipo, otros tenían una orquesta, otros montaban una empresa de sonido. Todos siempre hemos sido bastante buenos compañeros. Seguimos en contacto, ¿no? Además, y seguimos en contacto. Sí, tengo que reconocer que en alguna ocasión, a lo mejor en aquellos años, sobre todo muy al principio, teníamos diferencias pues con los grupos que hacían otro tipo de música distinta a la nuestra, porque a lo mejor éramos más de yo soy tal y tú eres tal, yo soy rocker, yo soy heavy. Entonces había esos piques allí, pero más allá de eso... Bueno, era competencia. Era competencia, pero claro. Siempre nos hemos llevado genial con los grupos de aquí, vamos, que... No ha habido ningún problema. Sí, además hay en contacto, seguro que esta tarde habrá ahí 3 o 4 de... Seguramente muchos de ellos estarán por aquí. Muchos viven fuera, también te lo digo. Lo que fue duro a veces es en los 90 que se marchó mucha gente
de la ciudad, no sé por qué, de los que eran nuestro círculo, porque acabaron los estudios y se quedaron a trabajar en otros sitios. Ciudades. Sí, sí, y eso sí que se notó un poco, pero vinieron gente nueva, por ejemplo, Copiloto y Willy Jiménez y Chanela y otra gente con la que tuvimos esta relación también. Ahora con internet y las comunicaciones tan geniales que hay, es posible hacer música tú solo en tu casa. Tú te enteras, tú miras, tú sabes y tú lo haces. Pero... Entonces era imposible. O sea, entonces... Pero la gracia era en estar, en juntarte, en rozarte, Claro. en que Claro. uno Claro. tenía algo, otro aportaba otra cosa, Pero que la a otro nece- se le mandaría a escaparrar 2 veces. La necesidad hacía que tú necesitabas, pues un día necesitabas que te prestara una guitarra, un cable, te enseñara un acorde, te dejara un teclado, te ayudara, te prestara un amplificador. Es que estábamos siempre unos y otros en el local de unos, en el local de otros. La relación era muy Y estrecha. luego los espacios para la música eran geniales. O sea, tener un sitio como el Tránsito, eso no se ha repetido nunca. Es el tamaño perfecto para desarrollar la música que hacíamos nosotros, que siempre se ha desarrollado primero en sitios así. O sea, tú vas a cualquier de Cavern, salvando las distancias, Sí. obvio, no nos estamos comparando. Pero o el CGGB de Nueva York, y son así, ese tamaño. Era un tamaño perfecto para la música. Y eso sí que yo creo que ahora son demasiado pequeños los sitios donde se hace música en clubs, o demasiado grandes, ¿no? Y entonces el Hayala y el Tránsito eran sitios perfectos. Yo creo que por eso salieron tantos grupos, ¿eh? Y además había conciertos cada mes, ¿no? Más o menos. Te venía alguien de fuera. O cada menos. Y en la época primavera-verano, cada semana prácticamente. Sí. Claro, pero nos hemos quedado con la idea mediática de que ahora el objetivo es llenar el Bernabéu y eso parece que si no llenas el Bernabéu no eres nadie. Antes, cuando se llenaban las ventas era, pero también hay que tener en cuenta estos Claro, espacios. sobre todo porque normalmente llenar muchos Bernabéu supone arrasar con con los sitios más pequeños. Bueno, veo que todos vais con la chapa, ¿no? ¿Preparada? Ah, sí, Sí. ¿Promocional? sí. ¿Con qué? Esto es la guay, no Me, macho. me pareció una buena idea hacer chapas. De los chicos de provincia somos así y Claro. he hecho una chapa. ¿no? Pues han hecho una chapa, con que si los Y ven por que el... compre el libro esta tarde le vamos a dar una chapa. Sí. Bueno, ahí Les daremos una chapa y luego una chapa. Le daremos la chapa y la chapa. Los ven por el coso, sabrán distinguirlos. Son los chicos de provincia que somos así, son los mestizos. Hoy son protagonistas y nos hemos querido acercar a este libro que presenta hoy Miguel Mena a las 7 de la tarde. Sabemos que va a ir mucha gente. Invitamos a que la gente acuda, que disfrute, que compre el libro, que conozca esa fotografía, ¿no? De esta Huesca cultural, social, política que hemos tenido. Y agradeceros hoy a vosotros, a Juanjo Javier y a José Antonio Machuga, que ha estado con nosotros para contarnos esta historia. ¿Ya vais a volver? Que es la pregunta que todo el mundo será. ¿Volvéis? Esta música solo se puede hacer en ciertos espacios y han desaparecido, entonces... ¿Ya nada? Venga. Pues nada. Muchas gracias a todos. Siempre nos quedará el libro. Miramos al mundo de los vinos.